Soy Raúl Sánchez, soy de la Fundación de los Comunes, que es una red de centros sociales y librerías y también ahora dispositivos municipalistas. En particular en la Fundación trabajo más en digamos, la dimensión europea, no solo del municipalismo, sino en fin, los procesos de cambio en Europa, obviamente contra la austeridad, contra la dictadura financiera. Y la continuidad del municipalismo en la nueva fase, yo creo que primero hay que decir que precisamente por las centralidades que se han creado en la fase desde, no sé, desde las europeas del 2014 hasta hoy, la centralidad del asalto institucional central, de las elecciones generales, la centralidad de Podemos como un dispositivo que ha querido en gran medida allí donde ha podido, ¿no?, subordinar la primacía o el impulso municipalista a ese interés de ganar las elecciones, pues por esa misma razón el municipalismo no ha podido expresarse en su potencialidad, ¿no? Yo creo que después del 26 de junio, para el municipalismo es una cuestión de vida o muerte el, por así decirlo, presentarse en escena como una manera, por un lado, de transformar la democracia, de ampliar la participación, de expresar contrapoder en un sentido muy plástico de la noción, es decir, contrapoder a través del gobierno de un ayuntamiento, contrapoder a través de los movimientos municipalistas o también a través de una labor de oposición en relación con los movimientos, estando en los consejos municipales aún sin gobernar, ¿no? Yo creo que esa carta, por así decirlo, no se ha jugado, más allá de el caso de Barcelona o los intentos tímidos que ha habido de relación entre ciudades rebeldes, ciudades del cambio, etc., ¿no? Me parece que eso es insuficiente, puesto que lo que estamos viendo es que justamente el bloqueo institucional por arriba ha encontrado un déficit de participación, ha encontrado un déficit de entusiasmo y ha encontrado un déficit de empoderamiento ciudadano, ¿no? Si pensamos que el 26J se debe en gran medida a un cierto desencanto, a una abstención, a un desdibujamiento del objetivo, ¿no?, de conquistar el gobierno, que bueno, ha estado provocado por el largo ciclo electoral, que ha implicado una pasividad considerable de los activistas o un trabajo subordinado a ese trabajo de las elecciones generales, ¿no? Justamente el municipalismo permite, por así decirlo, reiniciar un ciclo en el que nunca se desvincule el empoderamiento, el contrapoder, la participación, la acción directa, la propuesta legislativa desde abajo, la mutación concreta de procesos en la ciudad, de relaciones de fuerza, la creación de instituciones carnalmente reconocibles en la ciudad, ¿no?, con respecto a la municipalización de los servicios, a la auditoría de la deuda, a dar carne y reapropiación a los procesos de, por ejemplo, en Madrid y otros sitios de participación digital, ¿no?, y de iniciativa y referéndum. Yo creo que esa agenda es fundamental, es decir, la dimensión constituyente en gran medida le toca ahora al municipalismo expresarla, ¿no?, que es algo que está completamente también dentro de la tradición española, ¿no? Si pensamos en la Segunda República, ¿no?, esa dimensión del poder municipal, del poder ciudadano municipal, es un elemento de resquebrajamiento, es un ataque, por así decirlo, lateral a los pilares del régimen, cuando otras direcciones de ataque están claramente bloqueadas, ¿no? Es decir, que, por resumir, si queremos ganar las elecciones, sin duda hay que pasar por el municipalismo, y ese es un foco de renovación. Ahora bien, el municipalismo no escapa a la geometría del poder a la que se enfrenta todo el mundo, es decir,
Un gobierno nacional, pese a todo, se enfrenta al Eurogrupo, se enfrenta a la Troika, se enfrenta a la concentración del esfuerzo que el adversario hace para bloquearte, es decir, que se producirá y se produce una coordinación del Eurogrupo y del Consejo y de las élites políticas nacionales para desprestigiar, para cortar flujo financiero, para crear alarma, ¿no? Es decir, que el municipalismo debe construir también la dimensión europea, de lo contrario pueden ser explosiones locales, intentos federativos, pero recordemos que tenemos cuestiones como la dinámica de las migraciones, la crisis de los refugiados, que es un problema claramente, digamos, sistémico y democrático de todo el continente o de toda la Unión. Tenemos la cuestión de la deuda, ¿no? Es decir, una deuda que está vinculada al colapso bancario, a la compra de deuda privada por parte de los gobiernos y, por tanto, una lógica de endeudamiento que afecta por igual a todas las ciudades en Europa, ¿no? El pacto de estabilidad, la regla de, digamos, de balance fiscal, etcétera, ¿no? Todo eso hace que el municipalismo se da a plantear como una refundación de Europa en torno a las cuestiones en las que se juega la democracia ahora, es decir, la deuda, los servicios públicos, la vivienda, las libertades, la soberanía, si queremos entender como soberanía como un ejercicio directo del poder por parte del pueblo, ¿no? Sin duda el marco municipal permite con muchas menos mediaciones expresar eso de manera, uno, directa y segunda, inmediatamente plural, puesto que distintas ciudades tienen distintos puntos de vista, tienen distintas concepciones, pero pueden concertarse, pueden ponerse en común, ¿no? Desafiar al Eurogrupo en términos fiscales, en términos de energía, por ejemplo, en términos de cooperación, en términos de estatuto de los derechos humanos en cada ciudad con respecto a sin papeles, refugiados, etcétera, son cuestiones que, por pura relación de fuerzas, pero también porque no podemos quedarnos en los primeros pasos, sino que inmediatamente después hay que identificar los adversarios y los enemigos. Esa dimensión europea es el horizonte no tanto posterior, sino, si se quiere, a priori, ¿no? Es el molde que hay que ir determinando a medida que se hace. Por un lado, hay una tentación conservadora, en el sentido de dedicarse solo a la gestión, dedicarse a construir mayorías, por así decirlo, moderadas en la ciudad y, por lo tanto, dejar pendientes todos esos asuntos y probablemente dividir el municipalismo, ¿no? Otra opción es pensar que una ciudad puede ser una ciudad-estado, una ciudad modelo, ¿no? Una especie de Marina Leda a distintas escalas, ¿no? Yo creo que eso, ojalá hubiera muchas Marina Ledas, pero realmente en la división del trabajo europeo, en la dimensión de red económica, de transportes, de comunicación en la que ya viven las ciudades, es como ir contra esa lógica de red. La red es fundamental porque la ciudad es solo un nudo de la red y eso tenemos que partir como un elemento fundamental, que si corta o debilita sus conexiones, pues se debilita ella misma, ¿no? A mí me parece que el problema del municipalismo debe al mismo tiempo reconocer que no solo que ya hay experiencias similares en Europa, por ejemplo en Italia, ¿no? Que se han planteado coaliciones y han conquistado gobiernos a partir de un método parecido, en la que agentes, ciudadanos, movimientos persistentes, luchas que en ese momento se están dando se han coaligado para construir un mandato específico de devolución del poder a los ciudadanos y una agenda de cambio contra los adversarios locales y translocales, ¿no? Es decir, que hay ya una posibilidad material de hacer eso, más allá, sin quitarle ninguna importancia de lo que ya se ha hecho, por ejemplo, entre Barcelona y Nápoles, o Barcelona y otras ciudades, Madrid, etcétera, pero hay que ir más allá. A partir de una base que es que justamente
sí, las diferencias entre Estados han sido siempre en la construcción europea una especie de hipoteca sobre la constitución de una sociedad política europea, de un cuerpo político europeo, porque no solo las culturas políticas nacionales, sino la misma soberanía del Estado-nación, esos traspasos de soberanía que inevitablemente llevan a una federación, son siempre interrumpidos, son siempre manipulados o son interpretados de manera neoliberal, produciendo reacciones anti-europeas, etc. Sin embargo, el plano de las ciudades va más allá, por así decirlo, rodea la soberanía del Estado-nación, establece relaciones transversales, establece bypass, relaciones de todo tipo, fundamentalmente horizontales, pero también, digamos, transversales, entre una ciudad y otra, entre una ciudad y un territorio. Es decir, que nos permite imaginar una geometría que construye ya una Europa inmediatamente plural, una Europa distribuida, una Europa que tiene una soberanía compartida. Una soberanía es poliárquica, ¿no? Y no monárquica, ¿no? Es policéntrica y no centralizada. Y eso yo creo que es algo que respecto a la mutación de las conciencias, ¿no? La mutación de los pensamientos de la gente que piensa que, en fin, que España debe solucionar sus problemas, que los ingleses son tal o cual, la relación que se establece entre ciudadanos, entre sujetos. Pensemos, por ejemplo, al hecho de que en Londres hay miles y miles de migrantes de distintas ciudades españolas, en Berlín, en un montón de ciudades, es decir, que ya de hecho hay una translocalidad entre gente que se ha ido de su ciudad y está en otra, ¿no? Y que ahí hay asuntos, obviamente, como el paro, la renta, por qué se va la gente, porque ha habido una expropiación de deuda, en este caso a los bancos alemanes, y tú vas donde va el dinero, donde hay posibilidades de empleo, ¿no? Ahí hay cuestiones de justicia distributiva, cuestiones fiscales, que en el marco del Estado-Nación se bloquean por esa lógica de los intereses corporativos, ¿no? Me parece que no es que hayamos perdido la hipótesis o haya fracasado la hipótesis, nos sacamos de la chistera el municipalismo. No, el municipalismo estaba antes incluso y ahora le toca, por así decirlo, levantar la voz mientras ha estado asistiendo un poco a un proceso que, queriendo o no queriendo, parecía irreversible o era contraproducente oponerse a él pretendiendo una agenda propia, ¿no? Al mismo tiempo, cuando se cumplan 2 años de los gobiernos, seguramente sabremos ya si la experiencia es reproducible, si hemos fracasado también, y inevitablemente se plantean las cuestiones electorales, ¿no? Si no preparamos ya esa agenda municipalista mucho más rica, mucho más ambiciosa, con una pretensión no de ser el experimento piloto que demuestra que las fuerzas del cambio pueden gobernar la nación, sino no, estamos ya gobernando y tenemos un modelo de democracia y de sociedad complementario al otro, no se trata de oponer o excluir, y queremos que se conozca en Europa y queremos cooperar en Europa para derrotar a nuestros adversarios.